Capítulo 2, vamos a leer un solo verso y ahí vamos a basar nuestra conferencia o nuestra charla, como usted le quiere llamar, nuestro mensaje. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Y vamos a titularle a esta charla o a este mensaje, como usted le quiera poner, le vamos a titular: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. A ver si puede decirle usted a su vecino: seamos fieles hasta la muerte, dígale. De eso se va a tratar el mensaje. Sé fiel hasta la muerte. Eso está en Apocalipsis 2:10, pero déjeme leerle todo el versículo. 2:10 de Apocalipsis. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Oiga eso. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando nosotros estudiamos las iglesias del Apocalipsis, o las 7 iglesias como se le conoce, porque son 7, entre esas iglesias hay unas más sufridas que otras. Y una de ellas es la iglesia de Esmirna. En realidad la palabra Esmirna significa sufrimiento, literal, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, que se le revela al apóstol Juan, todo este contexto de Apocalipsis está relacionado con el sufrimiento. Para que usted conozca un poquito de historia, el libro de Apocalipsis se cree que se escribe en los años finales del primer siglo de nuestra era cristiana, después del 90, porque Juan es el último apóstol que sobrevive y sufre una de las peores persecuciones que la iglesia tuvo en el primer siglo. La iglesia tuvo constantemente persecuciones, pero entre todas esas persecuciones hubieron algunas más feroces, más tenaces, más crueles. Y en el siglo primero, las 2 persecuciones más terribles fueron las de Nerón en el año 54 hasta el 68 aproximadamente. Y después siguieron otras persecuciones, pero apareció un emperador llamado Domiciano, hijo de Vespasiano, hermano de Tito, el que invade Jerusalén en el año 70. Y Domiciano trajo una de las terribles persecuciones de esa era, de ese tiempo. Y el apóstol Juan le tocó que sufrir bajo esa terrible persecución de Domiciano, expatriado allá en esa isla, como la Biblia menciona, ¿verdad? Y Pablo y Juan recibe esta revelación, y escuche esto: todo el contexto de Apocalipsis está relacionado al consuelo, al fortalecimiento, a darle ánimo a la iglesia que en ese entonces estaba sufriendo lo indecible. Hay veces nosotros, cuando leemos la Biblia, no entendemos quizás toda la historia, porque habría que estudiar la parte. Obviamente no la encontramos aquí, hay que estudiar la parte, pero eso está ahí, avalado, registrado en la historia. Hermano, la iglesia sufrió tal sufrimiento. Por ejemplo, a las mujeres las violaban. Se cuenta que algunas de ellas que estaban embarazadas les abrían los vientres y les sacaban los fetos vivos, los estrellaban en los muros, les quitaban sus pertenencias. Los hermanos no tenían derecho a nada. Era una persecución estatal. No tenían derecho, no habían derechos humanos. Los derechos humanos, ya surgieron en el siglo pasado. No existía nada de lo que usted hoy goza, nada. No existía una Biblia así escrita para ellos decir: voy a leer algo en la Biblia, un salmo. No, todo lo que ellos
oían o sabían de la Biblia o sabían del Evangelio, de lo que se había escrito, o las cartas que usted lee en la Biblia, o los evangelios que usted lee en la Biblia, no existía un libro escrito como el que tenemos hoy. La imprenta se descubre 1500 años después. Imagínense con William Gutenberg allá en Alemania. No existía nada de eso. Entonces la iglesia todo se lo memorizaba. Cuando ellos iban a la sinagoga, los judíos en este caso, y oían la ley, ellos se aprendían lo que se decía ahí, que el ministro iba y leía, porque ellos eran los que tenían los rollos, que eran los papiros, los pergaminos, y oían lo que se leía, y ellos lo memorizaban, y se animaban oralmente. Se citaba una palabra y uno recordaba un pasaje del Antiguo Testamento, de una carta que había mandado el apóstol Pablo a una iglesia, y se recordaban, porque no se podía multiplicar aquello, no existía una imprenta, no existían las computadoras, no había hoy que usted manda un correo, un email, un text message, nada de eso. Por eso encontramos nosotros en la Biblia que cuando los hermanos se congregaban, dice la Biblia, uno tiene un salmo, dice Pablo, otro tiene, dice, una palabra de sabiduría. Se animaban, ese era el culto de los hermanos. Uno tiene un cántico, decía Pablo, un salmo. Y cuando usted lee la Biblia, la iglesia que está en Tesalónica, la iglesia que está allá en Filipos, la iglesia que está allá en Esmirna, en Éfeso, no crea usted que era una iglesia así, que tenía un rótulo como decir la paz de Cristo, ¿verdad? No se imagine usted una iglesia así con bancas y bonitas y alfombradas, nada de eso, hermano. Cuando la Biblia habla de iglesia, y usted lee las 7 iglesias de Apocalipsis, le estoy dando este contexto para que me entienda lo que le voy a enseñar, lo que le voy a decir. Cuando usted lee eso en la Biblia, no es que existía una organización llamada el PIOC o la Asamblea de Dios o Iglesia de Dios, qué sé yo. No existía nada de eso, sino que la Biblia le llama iglesia al grupo de personas que se congregaban a la orilla de un río, allá en una casa, bajo de un árbol. Eso le llama la Biblia iglesia. Y los hermanos se reunían allá en los montes, bajo los árboles, a la orilla de un río, como cuando Pablo llega a Filipos y dice que las mujeres estaban ahí orando a la orilla del río, y ahí encuentra a Lidia, y Pablo comienza a hablarles a esas mujeres. Cuando usted lee la Biblia, le estoy hablando allá en los años ya 90 del primer siglo, no existía nada de eso. El templo de Jerusalén, el único templo que menciona la Biblia, la hermosa, fue destruido en el año 70. O sea, la iglesia perseveró 4 siglos aproximadamente. Y cuando usted lee la Biblia, iglesia, se refiere a personas. Dice que compartían en las casas, comían juntos, se congregaban así en grupo. La palabra congregar es estar en grupo, y se animaban, decía, el salmista dijo tal cosa, solo recordaban de memoria. No es que tenían, bueno, déjame leerte un salmo, como quien dice, déjame leerte un pasaje aquí del evangelio. No existía nada de eso. Y bajo ese contexto, escúcheme, que los hombres están siendo perseguidos, las mujeres violadas, los hijos morían en frente de sus padres, era una cosa horrible, hermano, que Domiciano hizo. Eso está en la historia. Ya Nerón lo había hecho unas décadas antes y todavía sigue, y esto siguió por siglos, 4 siglos, hasta que llegó Constantino, y la iglesia tuvo un respiro, que después es otra historia, porque también se corrompió la iglesia. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Bajo ese contexto se aparece Jesucristo en la isla de Patmos y le dice a Juan, escribe y manda esto a las iglesias. Y una de ellas es la iglesia de Esmirna, que está bajo suplicio. Usted puede leer el contexto, donde esta iglesia está bajo sufrimiento, bajo pobreza, bajo, hermano, tantas cosas. Y Cristo le dice a Juan, dile a esta iglesia en particular, ¿verdad? Porque a cada una Dios le manda un mensaje. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí cuando Cristo le dice a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte, se está refiriendo hasta la muerte física. Y hay que entender bien, a través de la historia del cristianismo, escuche, siempre
siempre han habido persecuciones feroces, tenaces. Y en medio de esas persecuciones, la iglesia siempre esperó que Jesucristo viniera y los libertara. Por eso encontramos nosotros en Primera de Tesalonicenses, quiero que vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Aquí encontramos nosotros una iglesia que se llama la iglesia a los tesalonicenses. Y repito, no es que existía una iglesia que tenía un rótulo con asientos y micrófonos y todo esto, ¿verdad? Sino que los hermanos están ahí en Tesalónica, un lugar que se llama Tesalónica. Y entonces, esta iglesia habían sido fundados por el apóstol Pablo. Y Pablo les había hablado de que Cristo había prometido venir a buscar a su iglesia y que nos iba a librar de todas esas tribulaciones. Pues resulta que la iglesia de Tesalonicenses, se acordó de esas palabras de Pablo y Pablo ya no estaba ahí. Pablo ya se había ido a otro lugar. Y entonces los hermanos preocupados, se les están muriendo los familiares y ellos no tenían una teología clara, no sabían qué estaba pasando con los muertos en Cristo. Se les estaban muriendo los parientes y ellos decían, bueno, pero Pablo nos dijo que Cristo iba a venir. Y se me murió mi mamá, ¿a dónde se fue? ¿Qué pasó con el alma de mi madre? Ellos no entendían esa teología. Y entonces le preguntan al apóstol Pablo y el apóstol Pablo escribe una carta, escribe dos cartas prácticamente, la primera y la segunda, ¿verdad? Y vea lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, porque repito, en todas las persecuciones que la iglesia ha tenido a través del tiempo, siempre ellos han esperado que Jesucristo va a aparecer. Fíjese, siempre, desde el primer siglo, porque esta carta fue escrita en el año aproximadamente 54, imagínense, cuando inicia la persecución Nerón. Mire qué terrible. Y están sufriendo los hermanos en Tesalónica toda esta persecución. Y vea lo que Pablo les dice cuando ellos preguntan que qué es lo que va a pasar, porque se les está muriendo la familia y Cristo no ha venido. Ellos estaban esperando a Cristo y no aparecía Cristo. Y entonces Pablo les escribe y les dice, tampoco queremos, estoy en el verso 13, 4:13, ¿verdad? Voy a leer hasta el 18. Vea esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, les dice Pablo, acerca de los que duermen, eran los que se habían muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que no conocían a Jesucristo. O sea, esas personas morían, pero morían sin esperanza. Como quien dice, se murió y se perdió, se fue para siempre, se perdió. Entonces Pablo dice, les escribo para que ustedes entiendan la diferencia que hay entre el que confía en Dios y muere en Dios, al que se muere sin Dios. Y dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjese la palabra que usa, durmieron, o sea, descansar, morir en Cristo, eso significa. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire qué interesante, que nosotros que vivimos, porque Pablo estaba vivo obviamente, ¿verdad? En ese entonces, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Imagínense que Pablo en ese tiempo, él esperaba que Cristo iba a aparecer allá en las nubes, como dice la Biblia. No precederemos a los que durmieron, porque él se incluye, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, vea cómo se incluye él, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mire lo que dice el 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué interesante, hermano querido, que Pablo en el primer siglo, en medio de la persecución tenaz y feroz de Nerón, porque fue Nerón el que prácticamente bajo la gobernabilidad de Nerón fue que Pablo muere, que es decapitado. Y él lo dice adelante, ¿verdad? En 2 de Timoteo capítulo 4. Mire qué interesante, que Pablo, como le he dicho, la iglesia a través del tiempo
bajo la persecución, siempre ha esperado que Jesucristo va a aparecer. Yo recuerdo cuando yo estaba en Nicaragua en la década de los 80 por ahí, que estábamos huyendo, yo andaba allá huyendo con una tía, allá escondido en el monte, y hermano, y la gente moría todos los días, era una cosa terrible, sufrimos una guerra terrible. ¿Sabe qué hacíamos nosotros los que andábamos desbandados allá en los montes? Allá encontrábamos un evangélico y nos juntábamos, ¿verdad? Y ahí hacíamos el culto, sin nada, sin micrófono, sin nada. Y nos reuníamos los pocos que habíamos. ¿Sabe qué creíamos nosotros? Que Cristo venía en ese momento. ¿Por qué lo creíamos? Porque ya nosotros estábamos viviendo el Apocalipsis. Viendo los muertos caer, viendo, hermano, tanto desastre. Ciudades enteras totalmente barridas quedaron por las bombas. Y el avión volando en el aire tirando bombas. Nosotros creíamos y todo culto que hacíamos era Cristo viene. Y eso es lo que predicábamos. Pues para que usted entienda, la iglesia a través de los siglos, desde el primer siglo, cada vez que se encuentra bajo persecución, siempre se espera que Cristo aparezca. Los siglos han pasado. Y de ahí es donde viene que el apóstol Pedro, allá en el capítulo 3 de su segunda carta, dice que muchos se burlan y se ríen y dicen, bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como quien dice, ay, el tiempo ha pasado, Pablo lo esperó desde el primer siglo y dijo que a lo mejor él estaba vivo y no vino Cristo. Pues sabe usted que el apóstol Pablo murió en esos años. Yo quiero llevarlo conmigo a 2 de Timoteo, para que usted vea. 2 de Timoteo capítulo 4, para que usted vaya entendiendo lo que yo le quiero predicar, o estoy tratando de predicarle. Mire, bendito sea Dios. 2 de Timoteo, busque. 2 de Timoteo. Vea lo que dice el capítulo 4. El mismo apóstol que escribe a los tesalonicenses, vea lo que dice aquí, capítulo 2 de Timoteo 4, específicamente versículo 6. Mire, porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser, ¿qué dice? Sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué pasó aquí? Ya Pablo aquí ya no está esperando a Cristo. Aquí Pablo está diciendo, yo voy a ser llevado a la muerte, pero una cosa, dice Pablo, les voy a decir a ustedes, que yo he sido fiel. Hasta la muerte, como quien dice. Miren, yo voy a morir, me van a sacrificar, pero yo he peleado la buena batalla, he sido fiel, por lo tanto me espera la corona. O sea, Pablo ahí ya no está hablando del arrebatamiento, ahí está hablando de que él va a morir, pero que hasta ahí él ha sido fiel. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Cristo le dice a la iglesia de Esmirna? Sé fiel hasta el momento que te toque la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mire qué interesante. Mucha gente agarra las cosas al revés. Ven, dice, me han engañado, Cristo no vino. Y se van al mundial, como me dijo una vez un muchacho, ¿verdad? Yo estaba allá en mi país y le dije, ¿qué pasó con el fulano? Que le digo, ya conocí a un muchacho que era músico de un grupo musical cristiano, ¿verdad? Y le dije, ¿qué pasó con el hermano aquel que tocaba los timbales? Le dije, se fue al mundial, y en ese entonces estaba el mundial de México, me acuerdo. 86 fue eso. Y yo le dije, se fue a México, le dije yo. No, se fue al mundo, me dijo así, ¿verdad? Muchas personas no entienden los contextos bíblicos. Y cuando ven que desde el primer siglo se está hablando de la venida de Cristo, del arrebatamiento, y Cristo no ha venido y ha pasado y ha pasado, cada época que la iglesia está siendo perseguida, los hermanos, como les estaba contando, esperamos que Cristo aparezca.
¿Sabe usted que la iglesia sufre en los países árabes? ¿Sabe usted que la iglesia sufre en la China, en la Rusia? Yo he leído tantos libros, tantos testimonios tremendos. Y los hermanos con entrega y pasión dan su vida por Cristo. No sé si ustedes acaban de leer de una iglesia en Nigeria, en pleno siglo XXI, hermano. Parece cosa inaudita, increíble, que no la podemos concebir. En Nigeria estaban los hermanos en una misa, la iglesia católica, estaban haciendo una misa. Y entraron los fanáticos y comenzaron a matar gente. Y según ahí el reporte, mueren más de 50 personas y el resto heridos, hermano. Y se ve, yo vi algunas imágenes terribles, el de la sangre corriendo dentro del templo. ¿Cómo puede usted creer? ¿En qué mente se puede concebir que en pleno siglo XXI, donde existen Naciones Unidas, derechos humanos, ocurra tal brutalidad? Inconcebible. Y todas estas organizaciones se han creado supuestamente para hacer valer nuestros derechos. Pero mire, todos nosotros estamos expuestos a cualquier brutalidad, a cualquier estupidez, porque hermano, déjeme decirle, alguien que se levante y le quite la vida a alguien porque cree otra cosa, eso no es correcto. Todos nosotros, como seres humanos, somos libres de creer lo que querramos creer. Y nadie puede venir a base aquí de pistola, a base de espada y de a la fuerza hacerle creer a usted lo que usted no quiere creer. Ese no es el mensaje de la Biblia. Jesucristo no se apareció con una espada, con un fusil, diciendo, bueno, te conviertes o te pego un balazo, o te cruzo con la espada. No, ese no es el mensaje de la Biblia. Pero tristemente, tenemos un mundo, hermanos, equivocado, totalmente desinformado. Ese no es el mensaje de la Biblia. Cristo nos mandó y Él mismo lo dijo. Si alguno quiere venir, dijo el Señor, en pos de mí, venga. Él dijo, si alguno quiere. Y el Señor en Apocalipsis 3:20 escribe y dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice, y te llamo. Si tú abres la puerta, yo entro, dice. Si tú abres la puerta, o sea, Cristo te toca la puerta, pero no es que tumba la puerta a patadas. O sea, Dios no te va a forzar, Dios no va a exigirte nada. Él te va a predicar, y de hecho que lo está haciendo, y a través de los predicadores, los pastores, te estamos dando el mensaje, pero aquí no es a la fuerza. Todos nosotros estamos aquí voluntariamente. Y nos hemos levantado, aunque nos ha costado. Cuando vemos el día así, está metido como en sueño. Usted se levanta, se toma su taza de café y se reanima, o se toma su pastillita, pues, y se viene a la iglesia. Voluntariamente. Pero qué equivocados están estas personas, donde ellos quieren hacernos que nosotros entremos en algo a la fuerza, y si usted no lo recibe, lo matan. Hermano, mire, oiga, yo miraba eso y digo, wow, parece increíble. ¿A dónde están entonces los derechos humanos? ¿A dónde estamos en pleno siglo XX? ¿Qué nos espera, hermanos? Mire todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Oiga, yo leo eso y yo no lo puedo creer, lo veo y no lo puedo creer. Que los niños están estudiando en la escuela y llega un loco y comienza a matar a niños. Hermano, ¿en qué mundo estamos viviendo? Es increíble. Ahora, cuando la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte, está hablando de una constancia, está hablando de una perseverancia, está hablando de ser una persona fiel, firme, no dudar. Porque aunque usted no vea a Cristo aparecer en las nubes, usted está envejeciendo. Y como si fuera poco, hasta joven se puede morir. Mira el COVID, cuántos jóvenes se llevó. ¿Cuál es su final? Su final no es cuando Cristo aparezca, que un día va a venir el Señor. Y creemos que quizás algunos predican que nosotros somos esa última generación. Pues no se sabe, yo no puedo decir eso. Porque puede ser que me muera mañana, ¿me entiende? Yo no sé. Pero una cosa sí le sé decir, que si usted es fiel, hasta el día que usted cierre sus ojos, tendrá la corona de justicia. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Eso sí lo sé. Eso sí estoy muy seguro y por eso se lo predico. Sea fiel, mantenga una vida constante.
Y cuando la Biblia habla de ser fiel hasta la muerte, quiero que usted entienda algo. No se refiere, y no me malinterpreto lo que le voy a decir, porque hay mucha gente religiosa. Hay mucha gente que dice, no, si hoy no voy a la iglesia, hoy me va a castigar el Señor. Como que las paredes aquí fueran la salvación suya. Está bien, hay que congregarnos, la Biblia lo dice. Pero si por allí usted le pasó algo, tuvo algún problema, algún accidente, lo que sea, y no pudo congregarse, usted en su casa, dice la Biblia, donde quiera que esté, usted es el templo y la morada del Espíritu Santo. Y sea fiel, mantenga esa cercanía, apegado a la palabra, apegado a Dios. Porque un día, hermano, y aquí está el ejemplo, la pandemia, nos cerraron los templos. Yo venía aquí y le predicaba al micrófono. Ponía la cámara ahí, me acuerdo, yo hablándole a las bancas vacías. Y hasta nos pusieron un límite de personas. Y los muchachos aquí conmigo y yo predicándole. Bueno, allá me deben estar viendo, decía yo, ¿verdad? Hermano, la pandemia nos enseñó a perseverar sin el templo físicamente hablando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ese fue un buen test, un buen examen para que tú entiendas qué es lo que significa perseverar. Porque hay mucha gente que son muy religiosos, hermano. Ay, dice, si no canto en la iglesia, entonces Dios no oye mi canto. Oiga, ¿qué es eso? Y nos ha agarrado que todos queremos pasar a cantar. Yo me acuerdo de esos cultos de antes. Tengo gozo en mi corazón, me decían algunas hermanas, ¿verdad? Y tengo un especial. Y yo tenía que darle para que cantara, y mal cantado, que era lo peor. Oiga, hermano, yo tenía que aguantar todo eso ahí. Porque ellas se habían creído que si no cantaban aquí adelante, Dios no oía ese cántico. Oiga, hermano, usted mantenga un canto en su corazón siempre, en su casa, donde quiera que vaya, porque eso es lo que Dios está buscando de usted. No es que venga aquí yo a exhibir mi gran chorro de voz, como dijo el artista, ¿no? Oiga, ¿qué es eso? La Biblia habla de congregarnos, de adorar a Dios, como dice Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad. Perseverar ahí, ser fiel hasta la muerte. Imagina que Pablo cantó en la cárcel, cantó allá el pobrecito naufragando en el mar, expuesto allá al peligro, dice Pablo. Ahí él desarrolló esa adoración. Y Pablo habla del sacrificio de la alabanza. Es cuando más te duele, cuando más difícil es, como en la cárcel de Filipo, allí cantó Pablo con Silas. Eso le llama a la Biblia perseverar. Y yo doy gloria a Dios, hermano, por ustedes, porque ustedes, a pesar de que se cerró el templo por 2 años, ustedes han perseverado. Pero hay iglesias que quedaron barridas. Mira, ¿a dónde estaban esos hermanos? ¿Qué clase de teología tenían esos hermanos? ¿Ah? Los pastores tuvieron que cerrar porque desaparecieron los hermanos. Qué terrible, hermano. Pero gracias a Dios que ustedes entendieron la palabra. Bendito sea Dios por eso. Se ve que ustedes son gente madura y eso es lo que Dios busca de nosotros. Cuando nos podamos congregar así como estamos, pues gloria a Dios, aquí estamos. Pero si nos llegan a prohibir, pues seguimos perseverando. Y dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como dice allá en Guatemala, aguanta, decían algunos así, ¿verdad? Como se decir, qué bárbaro, ¿no? Aguanta, decían. ¿Cómo se le ocurrió a usted? Que algunos hermanos vinieron con la excusa, como se cerró la iglesia y ya no hay culto, entonces me enfrié, pastor, y me fui al mundo. Oiga usted, ¿a dónde estaba usted entonces? Qué terrible, hermano. La iglesia perseveró, y por eso le cuento esto, bajo la persecución más feroz que ha tenido, con Domiciano, con Nerón. Hermano, y los hermanos perseveraron, y Cristo se aparece y les dice, sean fieles hasta la muerte. Y les dice Cristo, yo les daré la corona de la vida. Qué tremendo. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Oiga, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros de esa iglesia sufrida? 4 siglos perdieron todos los hermanos. Y Cristo allá en Hechos 2, en Hechos 1, perdón, está con sus discípulos, fíjense. Y Cristo va a partir, la nube se lo va a llevar, Hechos capítulo 1.
Y Cristo está allí con sus discípulos. Y sus discípulos están bien interesados en restaurar a Israel, porque ellos querían que Israel se liberara del yugo romano y Israel llegara a ser esa nación que ellos soñaban y han soñado siempre los judíos. Y entonces le hacen una pregunta a Cristo: ¿cuándo restaurarás? Le dicen, creo que es el verso 7, el reino en Israel. Estaban ellos preocupados porque ya Cristo se iba, ¿verdad? Y sabe que Jesús les dice: no les toca a ustedes, les dice, saber las sazones y los tiempos, les dice. En la versión mía es: ¿qué les importa a ustedes? Esa es la versión mía. No vaya usted a creer que hay una Biblia escrita así, ¿verdad? No va a decir: pastor, ¿a dónde dice eso la Biblia? ¿Qué les importa a ustedes? Como que dice, el tiempo que yo me voy a tomar para restaurar a Israel. Eso está en la potestad del Padre, le dice el Señor ahí. Y les dice en el verso 8, escuche esto: pero ustedes me serán testigos aquí en Jerusalén, en Samaria, que queda más allá, Judea más allá, y hasta lo último de la tierra, cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, les dice el Señor. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué les quiere decir Jesús cuando usa esa palabra testigos? ¿Sabe qué les quiere decir? Literalmente, ustedes me serán mártires. Jesús les está diciendo: ustedes van a morir por mi causa. En otras palabras, olvídense de la tal restauración de Israel, porque ni lo van a mirar. Ustedes, les dice Jesús, me serán mártires. De ahí viene la palabra de griego que escribe Lucas, martireo, que se traduce mártir. Ustedes me serán testigos. ¿Sabe qué significa eso? Ese testigo que Jesús está mencionando ahí es aquel que con su vida sella la fe que profesa tener en Jesucristo. Increíble, hermano. Con su vida sella la fe que confiesa que tiene en Jesucristo. O sea, hay veces nosotros hablamos, como decía mi mamá, del diente al labio. Decía mi mamá. No sé qué quiere decir eso, pero decía: habla del diente al labio, decía. Como que era algo así somero, superficial, ¿no? Entonces, Jesús es muy claro con sus discípulos: ustedes van a morir por mi causa. Me van a ser testigos aquí en Jerusalén. Ahí murió Jacobo, el primero, ahí en Jerusalén. Y después siguieron muriendo paulatinamente. Todos murieron, hermano. El único que se cree que murió por enfermedad natural fue Juan en la isla de Patmos. Pero después todos fueron sacrificados. ¿Por qué? Porque Jesús lo había dicho: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando Pablo estaba para ir a Jerusalén, y termino con esto, Pablo escribió un pensamiento muy lindo. Búsquelo en Hechos capítulo 20. Hechos 20. Con esto terminamos. Pablo, en sus viajes misioneros, en uno de sus últimos viajes, él va camino a Jerusalén. Y dice la Biblia que por todo el camino donde él venía pasando por las iglesias, el Espíritu Santo venía hablando y le venía diciendo que él iba a sufrir en Jerusalén. Y cuando él llega a Éfeso, muchos de los hermanos lo abrazaron y le dijeron: Pablo, que no te pase tal cosa, no vayas a Jerusalén. Y querían impedirle a Pablo que fuera a Jerusalén. Y mire lo que Pablo escribe en Hechos 20, verso 24. Precioso versículo. Pablo fue uno de los apóstoles que escribió tales versos maravillosos que hoy nos ayudan y nos fortalecen a nosotros. Fue Pablo el que dijo en Romanos 14, por ejemplo, Pablo dice: sea vivo o sea muerto, que yo sea para la gloria de Dios. En otras palabras, hermano, tu meta, tu propósito es que mientras vivas, tu estilo de vida agrade a Dios hasta la muerte, hasta que tú cierres los ojos. Eso es lo que Pablo quiso decir. Y mire lo que Pablo dice en el verso 24 de Hechos 20. Lo he citado porque me gusta la forma bella de esta escritura. Mire lo que dice 20:24. ¿Cuántos lo tienen? Cuando los hermanos le querían evitar que él fuera, mire lo que Pablo dice: por donde he venido, el Espíritu Santo me viene hablando y me dice que me esperan prisiones, tribulaciones. Y mire lo que dice en el verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera, como dice, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué tremendo, hermano. A mí me encanta esto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice, yo no vivo para mí mismo, yo vivo para Cristo. Él lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pablo dijo, muerto o vivo, yo quiero agradar a Dios. En otras palabras, si vivo, que sea para bienestar de la obra, y si muero, quiero morir para la gloria de Dios. Por eso dijo, no estimo mi vida preciosa, no lo estimo, con tal que acabe, dijo Pablo, mi carrera con gozo. ¿Cuál es la meta suya y cuál es mi meta? Y debe ser. Se está hablando que Cristo puede venir, pero como repito, en todas las épocas de persecución, de tribulación, se ha esperado a Cristo, y se lo probé desde el primer siglo. Pues ahora escucho lo que le voy a decir. Es cierto, yo comparto de que nunca la humanidad ha estado tan cerca de un peligro global como el de hoy. Nunca han existido armas tan sofisticadas, tan poderosas como las que hoy tenemos, que con un solo misil, según escuchaba, puede destruir todo un estado como el de Texas, solo con un misil, en cuestión de minutos, tirado desde allá de Rusia. Eso dijo el ejército de Rusia, un militar. Con un solo misil puede destruir todo el estado de Texas, ciudades enteras, hermanos. Lo mismo está diciendo el chinito loco ese del norte, de Norcorea. Yo estoy muy consciente que la humanidad nunca ha estado, fíjese, tan cerca de un peligro global como hoy, porque las guerras antes eran con espadas y con flechas. Yo estoy muy consciente. Aparte de eso, Jesús profetizó en Mateo 24 que vendrían hambres, y es cierto, hermano. Nunca la humanidad había crecido tanto como hoy. Hoy somos más de 8.000 millones de personas en esta tierra. Y vamos para más. Todo se está escaseando. La tierra ya no produce, se está lavando debido a las grandes inundaciones que hay. Nunca habíamos visto, hermano, todo junto, mezclarse todo junto. Huracanes, tornados, guerras, maldad. Nunca. Siempre ha existido, pero jamás tan seguido, tan constante como ahora. Estaba escuchando de un reporte que acaba de dar la organización que se encarga de alimentar a la gente. Así como existe una que se llama la Organización de la Salud, existe una que se encarga de colectar alimentos y alimentar a la gente. ¿Sabe qué dijo el líder de esta organización? Que antes de la pandemia habían 80 millones de personas en el mundo hambrientas. Antes de la pandemia, 80 millones, que ya era un problema. Pues ¿sabe cuántos son ahora? Más de 300 millones los que están sin alimento. Y lo que es peor, esto se va a agravar porque Putin tiene detenidos los barcos allá en el Mar Negro, que no los deja pasar, porque para su conocimiento Ucrania era uno de los primeros productores, hermano, que alimentaba a muchas naciones con su trigo y con su producto. Pues ahora eso está ahí bloqueado, y aparte de eso hay una guerra donde no hay producción. Y si ahorita ya hay más de 300 millones que decía el reporte que van a morir por inanición, o sea, falta de alimento, ¿qué espera el futuro? Yo estoy muy consciente de todas esas verdades que son objetivas, que están ahí. Pero yo le voy a decir una cosa. Mientras Cristo no aparezca en las nubes y usted no lo vea venir, usted está envejeciendo. A mí se me está poniendo el bigote blanco y el pelo. Ya no tengo las mismas fuerzas de antes. Y como si fuera poco, cualquier enfermedad aparece por ahí, que ahora son comunes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sí, Cristo va a venir y estarlo esperando, pero vigilar mi vida, no ofender a Dios, no apartarme de la palabra, no dejarme de congregarme, estar buscando a Dios, abrazado a su palabra, porque la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Usted debe estar enfocado en que usted un día
cerrará los ojos aquí, se saldrá de este cuerpo. Y si usted se sale de este cuerpo en pecado, en ofendiendo a Dios, entonces sí, su alma se va a perder para siempre. Por lo tanto, sí, Cristo va a venir, pero usted esté más enfocado en cómo usted vive diariamente, cada minuto, cada instante. La pregunta es, ¿usted agrada a Dios todos los días? ¿Usted vive para Dios todos los días? ¿Cómo vive usted? Póngase de pie conmigo este día, porque eso es lo más importante. Incluso hay veces nosotros salimos por ahí y escuchamos, ¿te acuerdas del hermano tal? Lo atropelló un vehículo y murió en el instante. Hermano, todos nosotros, como he dicho muchas veces, somos candidatos y clasificamos para morirnos. Porque ¿sabe cuál es el requisito que se necesita para morir? Estar vivo. Y eso es todo. ¿Y cuántos estamos vivos aquí? Todos clasificamos. Así que sea fiel hasta la muerte. Y Cristo